encadenado y vendido como esclavo. Tentado y acusado. Avergonzado y encarcelado. Todo parecía perdido. Sin embargo, se mantuvo fiel y encontró un propósito. Eligió el perdón en lugar de la venganza. La historia de José. Qué gusto saludarlos en este día, que estamos bendecidos. ¿Dicen amén o no? Me gocé en la alabanza, me gocé, canté, grité con todas mis fuerzas en el nombre del Señor. Oye, estamos en estas semanas, hemos hablando acerca de la historia de José, como ya pudiste verlo. Si nos visitas por primera vez, eres bienvenido. Y si no, siempre puedes ver las enseñanzas ahí en YouTube. Pero te platico un poco, si te saltaste las otras semanas, la primera semana hablamos un poco acerca de cómo los sueños de José fueron traicionados primeramente por su familia, cómo él fue golpeado, fue despojado de su túnica, fue vendido como esclavo y se lo llevaron precisamente hacia Egipto. Y en la segunda semana hablamos cómo ya estando en Egipto prosperaba él en todo lo que hacía, porque dice la palabra de Dios que el Señor estaba con él. ¿Dices amén o no? Y entonces él prosperaba en todo lo que hacía, y después llega la tentación con una persona. Él es tentado, resiste a la tentación, y aún así, aunque resistió, aunque hizo las cosas pues parece ser que bien, aún así es acusado falsamente, es enviado a prisión, y entonces está ahí en prisión, encarcelado, quizás preguntándose, pero ¿por qué? Si no hice nada, Señor, si te he servido, si he entregado mi vida, si me resistí a la tentación, y de todas formas sigo aquí. Y ahora estamos en esta tercera semana y quiero hablarte de algo que considero importante también, pero es algo que yo creo que a nadie nos gusta, Ahora déjame iniciar con algo. Yo no sé si eres de esta generación que cuando ibas antes de toda esta velocidad del internet 5G y 100 megabytes por segundo y 500 y 800 y toda esa onda que te venden a veces, ¿no? Antes tenías que desconectar el teléfono de tu casa. Si eres de Selena Gómez para acá, a lo mejor no conoces nada de eso, pero habemos una generación que sí, teníamos que desconectar el teléfono de la casa y conectarlo a nuestra computadora, y entonces había un sonido similar a este que va a aparecer por aquí, no sé si te acuerdas. Oye, y que nadie descuelgue el teléfono porque se te cortaba la conexión, ¿no? Venimos de esa generación donde hay conectarte a internet, esperar a que pase todo ese sonido y cosas así. ¿Y qué es lo que quiero hablarte justamente? Algo que nadie nos gusta, pero todos necesitamos aprender a manejar, y es el esperar. A mí no me gusta esperar. ¿No sabes qué fastidioso es? Y no sé si a ti te pasa. Estás viendo una increíble serie en Netflix, o en Prime, o en HBO, y de repente aparece algo así en la pantalla de ¡ay, Dios mío! ¡Qué molesto! ¡Qué frustrante! Y se queda ahí por tanto tiempo. A mí no me gusta esperar, y sobre todo en esta generación que estamos precisamente acostumbrados a tener todo inmediatamente. O sea, tenemos Uber, tenemos Rappi, que nos entregan comida inmediata, comida instantánea. Tenemos cosas, Amazon Prime, que te llegan las entregas al otro día y lo tienes todo justo donde quieres y cuando quieres. Y es fácil entonces aprender a esperar en Dios. Perdóname, no es fácil. No es fácil aprender a esperar en esas oraciones que haces y que parecen que no tienen respuesta, y entonces es frustrante que a veces oras y no recibes lo que estás orando. Esperas a lo mejor una semana y dos y no lo tenemos, y como estamos acostumbrados en esta generación a tener todo instantáneo, ¿quieres que te diga algo? A veces así también estamos esperando los milagros instantáneos. Queremos milagros de microondas que ahorita oras y ya mañana lo tienes en la puerta de tu casa con envío express, y cuando no sucede, por supuesto que es frustrante, y a lo mejor llevas años orando. Pero ¿a ti cuánto te gusta? ¿Cuánto podrías pensar en tu mente que José pasó en esa cárcel? Que José pasó desde que tuvo el sueño, que Dios se lo reveló, le habló. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se cumplió? No fueron un año, no fueron 2 años, es más, ni siquiera 10 años.
La Biblia nos habla probablemente que tenía alrededor de 17 años, probablemente cuando lo vendieron sus hermanos. Después de ahí, quizás Potifar lo adquirió a los 18, vamos a suponer, y después lo metieron a la cárcel. A lo mejor, probablemente a los 20 años. Y después de ahí dice que salió de la cárcel a los 30 años. Imagínate cuánto tiempo tuvo que esperar a ver esa promesa cumplida. A lo mejor yo ya me hubiera desesperado en ese tiempo, a lo mejor hubiera estado cuestionando, Señor, yo no sé si lo que tú me dijiste en serio va a pasar, no sé si ese sueño venía realmente de ti, o a lo mejor yo lo imaginé. ¿Alguna vez te ha pasado? Que Dios te habla algo y cuando no se cumple a lo mejor empiezas a pensar, es que yo no sé si de verdad Dios me habló, a lo mejor me lo imaginé porque ya transcurrió tanto tiempo y no sucede. Dios me dijo que me iba a sanar o Dios me dijo que mis hijos los iba a ver a lo mejor en la iglesia sirviendo y ves todo lo contrario a lo que soñaste. Y en eso está precisamente José en esta temporada. ¿Y sabes qué es increíble? Que Dios te muestra a veces lo que quiere hacer contigo, te puede mostrar tu llamado, te puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer estas cosas contigo, quiero usarte en esta forma, o quiero expresarle a la humanidad mi palabra a través de ti, a través de lo que tú tienes, de lo que te he dado. Pero hay algo con Dios que a mí personalmente me impacienta. Y es que no te muestra el proceso. Porque si nos mostrara el proceso, muchos diríamos, prefiero estarme así donde estoy. Prefiero no ser esas personas de las que hacen cambios en medio de la humanidad, o en una congregación, o en un sistema cultural. Porque el proceso es completamente difícil. Y el problema es ese que sabes, podemos tener hoy en día series completas, on demand, al alcance de un clic, cosas que podemos ordenar inmediatamente, pero la verdad es que, querido, Dios no trabaja de esa forma. Dios no trabaja, no funciona con Prime, no trabaja de acuerdo a tu reloj ni a tu ansiedad. Dios no trabaja por demanda, trabaja por propósito. ¿Dices amén o no dices amén? Y quiero que me acompañes aquí a Génesis para continuar en esta historia en el capítulo 40, iniciando en el versículo 1. Mira, dice, tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, obviamente al faraón, y el faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Ahí el capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, no nos dice cuántos años exactamente, pero una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados, como cabizbajos, como pensando. Y por eso les preguntó a los oficiales del faraón, que estaban con él en la prisión, oigan, ¿por qué hoy andan tan cabizbajos? Como que hoy los veo tristes a ustedes. Es que los dos tuvimos un sueño, le respondieron, y la verdad es que, ¿qué crees? Que no hay nadie que nos lo interprete. Ya le hemos estado preguntando a algunas personas aquí en la cárcel, pero nadie tiene esa habilidad. Y José les dice, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Y déjame detenerme ahí, te comparto el título de este mensaje, de la prisión al palacio. Así que vamos a hacer una oración. Dices amén, acompáñame ahí donde estás, vamos a orar, que el Señor nos guíe y nos hable en su palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en este día por tu bondad. Gracias, Señor Santo, porque cada vez a través de tu palabra nos enseñas cosas nuevas, nos recuerdas tus promesas, nos recuerdas, Señor, tu bondad, lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Y te rogamos una vez más en esta mañana que, Señor, seas tú el que nos hable, bendito Dios, que nos confronte, que nos restaure, Señor bendito, a través de lo que está escrito en tu palabra. Te ruego, Señor, que tú envíes lo que cada uno estamos necesitando en este momento. Quizás es una confirmación, quizás es esperar, escuchar tu voz, pero que tú nos hables, Señor bendito. Si es tu voluntad, Señor, hablar a través de mí, te ruego que tú envíes de tu gracia, de tu unción, de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría, para compartirlo con denuedo, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Nos dejamos en tus manos, bendito Dios, amén y amén, Padre nuestro, amén y amén. ¿Por qué no das unas fuertes palmas? Oye,
¿Alguna vez has pasado por alguna época en tu vida en donde quizás puedes relacionarte con José, donde el tiempo avanza, donde las cosas avanzan, pero tu temporada parece que no avanza, como que nada cambia, todo lo demás a tu alrededor cambia? Pero hay algo en lo que tú estás viviendo que no cambia, que esa respuesta de Dios como que está atorada en algún lugar entre el cielo y la tierra, donde estás esperando justamente quizás una confirmación, quizás que Dios te diga algo, alguna instrucción de Él, pero hay algo como que lo está deteniendo. Yo pensaba en esa sensación de estancamiento al leer dos historias, y justo una es la que está aquí en la Biblia, la de José, lo que estamos leyendo. Años olvidado en prisión. Fue traicionado por su familia, fue acusado injustamente y está en prisión un montón de tiempo por algo que no hizo, esperando quizás a que el sueño se cumpla o a que la voluntad de Dios se haga como Él se lo había mostrado. Pero aparte, otra historia que leía acerca de un trabajador que estuvo 15 años haciendo en su empresa, o en la empresa en la que trabajaba, perdóname, todo lo mejor que él podía, trabajando horas extras, quizás haciendo lo que nadie le pedía por esa parte de dar la milla extra, y absolutamente nunca nadie lo veía. Nunca le agradecieron, nunca le pagaron otras horas extra. No sé si algunos se identifican en su trabajo, que trabajas horas extra y no te pagan, quieren que trabajes más y pagarte menos, al contrario. Y entonces así estaba él hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer lo que me toca hacer y punto. No le voy a estar ayudando al de la basura, no le voy a estar ayudando a la secretaria, lo que me toca hacer y lo que no me toca, ni modo, que lo haga otra gente. Y fue hasta ese momento en que le dieron un aumento del 15% de salario. Y dices, ¿cómo es posible que todo este tiempo que hice algo, nadie nunca me dijo gracias, nadie nunca me dijo, oye, ahí te va, nada, hasta que dejo de hacerlo? Entonces es cuando todos lo notan. ¿Y no te parece extraordinario? Que hasta que dejas de hacer las cosas es cuando las personas lo notan. Cuando dejas de ser esa mujer que atiende a tu esposo, que cocina. Esa mujer a lo mejor que todo el tiempo estuviste lavando su ropa y todo el tiempo estuviste planchando y todo el tiempo. Y no estoy hablando de esa mentalidad machista, sino que simplemente fuiste esa mujer dispuesta a servir en tu casa. Pero llegó un momento donde ya dijiste, ya no me voy a parar a las 6 de la mañana a hacerles un desayuno a mis hijos, o a las 5 o a las 4 a la hora que te pares, que se los haga mi marido. También tiene manos y también tiene pies. No está manco el Señor. Y hasta que dejas de hacerlo, entonces empiezan a notarlo. No, es que antes, mi vida, eras bellísima persona y ahora parece que se te ha metido el espíritu de tu madre, o no sé. No, perdón, o sea, con todo respeto lo digo, ¿no? Espíritu de la suegra, bueno. Y así sucede que hasta que dejas de hacer las cosas es que se dan cuenta y a veces creo que así nos sucede o nos sentimos con Dios. Sentimos como que la espera nos está desgastando. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado el esperar en su propósito, a que llegue esa respuesta, quizás a que llegue el milagro. El esperar a veces sientes que te desgasta. Pero veo en su palabra que, ¿quieres que te diga algo? Dios no ignora la fidelidad. Aun cuando nadie más lo ve, Dios ve tu fidelidad. Allí en donde tú estás, aunque nadie más te aplauda, Dios te dice, bien hecho mi siervo fiel. Él no ignora esa fidelidad. Y como José en su celda, ¿sabes? Yo veo que él seguía usando sus dones. Yo veo que José, aunque estaba en ese lugar que él no había pedido, que él no se había buscado, él seguía usando sus dones. Y nadie parecía notarlo. Hasta que llega un momento cuando Dios decide actuar. Y me parece fascinante que cuando llega ese momento de Dios, no hay cárcel, no hay obstáculo, no hay retraso, no hay olvido, no hay nada humano que pueda detener su propósito en tu vida. Cuando Él decide, es el tiempo. Ahora déjame darte un poco del contexto de este pasaje. En los capítulos 40 y 41 nos relata esta etapa crucial en la vida de José, donde este joven que alguna vez soñó con grandeza está encerrado en una prisión extranjera. En una prisión en un país donde no es su país, donde quizás a lo mejor él, sí, es extranjero. Y su vida, lo que está en ese momento, no parece reflejar las promesas de Dios para nada. Está completamente ahí, pues aislado, incomunicado, solamente a lo mejor con sus compañeros ahí de celda. Y entonces, sin embargo, ahí incluso en prisión, José no está solo, porque su palabra dice, la palabra de Dios dice que Dios seguía con él. Pero este es un momento donde su carácter empieza a ser forjado, donde su fe empieza a ser probada en silencio. Y en el capítulo 40 entonces nos encontramos a un José con un rol inesperado, cuidando de otros presos.
y entre ellos estos dos funcionarios del faraón, que es el copero y el panadero. Están allí presos. ¿De qué se encargaba esta gente? El copero no solamente era como un mesero fancy o fifi, sino que el copero se encargaba precisamente de probar todas, aparte de preparar, de probar todas las bebidas que llegaban ante el faraón para que no lo fueran a envenenar. Porque en aquel tiempo se usaba mucho eso, que los envenenaban a través de la comida o de la bebida. Entonces él se encargaba de eso. En presencia del faraón, todo lo que le llegaba que fuera de bebida, él tenía que probarlo, y si no le pasaba nada, entonces se lo daba al faraón. Aparte que eso denotaba confianza. No a cualquiera le vas a dejar que esté tomando de tu vaso o de tu copa y de ahí mismo tomarle tú. El panadero, por otra parte, era como el jefe encargado de la cocina, ¿no? El efectivo, el que dice, a ver, esto sí, a ver, aquí ponle más sal, a ver, aquí te faltó comino, como que el chido en todo, en la cocina. Entonces, algo pasó, la escritura no nos dice exactamente qué pasó, hicieron enojar al faraón, quizás le dio diarrea, quizás se enfermó, quizás algo que dijo, estos fallaron en su trabajo, mándenmelos al calabozo. Entonces, en lo que investigaban, yo me supongo, de acuerdo a lo que nos dice la historia, es que en lo que investigan quién fue el culpable, donde hubo el fallo, a los dos mándenlos a prisión, y están ahí en prisión, ahí estaban con José. Y me parece fascinante que la prisión donde está José y donde llegan estas personas, escucha, se convierte en un espacio de un encuentro con propósitos divinos. Este propósito todavía no es visible, todavía no sale a la luz. Es más, el capítulo termina con una frase que me causa frustración. Dice, el copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Sin embargo, en el capítulo 41 el silencio se rompe. Algo empieza a moverse fuera de la escena, como de una escena sacada de una película de Hollywood. Así, el faraón empieza a tener sueños que inquietan a todo Egipto, a toda la nación, y la tensión empieza a crecer, y la situación que parecía desconectada de la vida, del propósito de José, en realidad está a punto de tomar sentido. Después de tanto tiempo de haber esperado, de tantas situaciones de haber pasado, por fin algo sucede que va a conectar su propósito, y vamos a llegar ahí. Pero primero quiero compartirte algunos puntos. En este tramo de la historia, en este trayecto de José, el tiempo y el plan de Dios apenas comienzan a manifestarse. ¿Qué haces en ese punto de tu llamado al cumplimiento? Lo que me permite decirte es preparación. En ese espacio que hay, en donde Dios te llama y se cumple la promesa, hay una etapa, y es ese vacío que se llama preparación. Muy difícil, seguramente sí es muy difícil, pero ¿qué haces? Número uno, quiero sugerirte, sigue sembrando aunque todavía no veas cosecha. En ese momento en donde Dios te llama, en donde Dios te dice, donde Dios te muestra, y pasa todo este tiempo que dices, Señor, pero ya llevo, 10 años en mi iglesia y nunca nadie me ha dicho gracias, o nunca nadie me ha dicho qué bueno que llegas temprano, y no porque uno lo haga, porque te digan gracias, sino que yo creo que a todos los seres humanos tenemos eso dentro, de que alguien note lo que estás haciendo. Y reitero, no por el ego de que te digan gracias, qué bien lo haces, no. Porque tampoco está nada de mal el que alguien te diga, valoro lo que haces. Qué bueno que eres esa mujer, esa esposa que te paras temprano. No está de mal ni de más que tu esposo a lo mejor te diga, mi amor, gracias por la comida de hoy. Estuvo horrorosa, pero gracias, te esforzaste. O esposo, gracias que todo el tiempo te vas a trabajar y yo veo tu esfuerzo. Quizás ahorita no nos alcanza en esta temporada, pero yo te veo que te esfuerzas, que te paras temprano, que vas a buscar trabajo, y Dios te bendiga por eso. Aunque no lo hagas por eso, pero no está de más. Y acompáñame a Génesis 40, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Y le dijo, José, fíjate que soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé unas uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José dijo, mira, querido, la interpretación de tu sueño es esta. Las 3 ramas representan 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo va a indultar a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano tal como lo hacía antes cuando usted era su copero.
Yo le ruego, por favor, jefe, acuérdese de mí, no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado y cuando todo suceda como le estoy diciendo. Este no le dijo, ahí me vio mi ofrenda, nomás le dijo, acuérdese de mí, por favor. Háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Entonces, después de que obviamente está el copero y el panadero, están juntos, son amiguísimos y están contándole primero el copero el sueño a José. Y José le dice, sí, en 3 días usted va a ser restaurado en su posición y va a regresar al palacio y va a regresar a ser la mano derecha de los coperos del faraón. Entonces se emociona el panadero y dice, caramba, yo también, a ver, José, a ver, intérprete, dígame qué es lo que significa mi sueño. Y le cuenta su sueño y le dice, ¿qué cree? Que también usted en 3 días lo van a llamar al palacio. Y se empieza a emocionar y lo vayan a llamar al palacio y todo. Pero ¿qué cree? Que le van a cortar usted la cabeza, lo van a ahorcar y lo van a empalar. No, José, mejor no me hubieras dicho nada. Entonces, escucha esto, José está en un lugar que no pidió, en una cárcel que no se buscó, por algo que no cometió. Una temporada que él no se imaginó quizás. Pero a pesar de eso, querido, sigue sirviendo. Ve esto, sigue usando sus dones. Los dones que Dios le dio, ayudando a otros. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en dificultad, a veces abrumados por la vida, por la situación, sabes qué? Éramos personas que ayudábamos a alguien. A lo mejor que alguien te pedía prestado y le prestabas, y te pedían prestado y prestabas y nunca nadie te pagó. Y el día que tú necesitaste, nadie te prestó. Porque así suele pasar. Justo como José ayudó al copero, le dice, por favor, acuérdese de mí. Sí, me voy a acordar de ti. Nada. Y así pasa también. Ayudas a personas y cuando más lo necesitas, no hay nadie. ¿Y sabes qué pasa usualmente en eso en nuestras vidas? Como que decimos, no, aprendí la lección y entonces te empiezas a cerrar un poco por dentro y lo disfrazamos a veces de no ser tan tonto o no ser tan ingenuo y dejas de ayudar. ¿Por qué? Por eso, porque ha sufrido, porque dice, ¿sabes qué? Yo cuando he necesitado nadie me ha ayudado, pero José hace todo lo contrario. Dice, ¿sabes qué? Me han herido, me han engañado, me han acusado falsamente, pero ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? Cuéntame tu sueño. Dios es el quien da las interpretaciones. Dime cómo puedo auxiliarte. ¿Dices amén o no? Sigue sirviendo. Si vamos a aplaudir todos juntos, sigue sirviendo aunque no veas la cosecha todavía. A pesar de tu situación, ¿sabes por qué? Porque eso revela realmente cuál es tu carácter. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Quizás muchos no tenemos problema en soñar grande, en visualizar el llamado de Dios, pero lo que sí tenemos muchos problemas es en eso, en esperar. Que queremos como el éxito antes del proceso. Que queremos a lo mejor el palacio sin pasar por la prisión. Y usualmente no se puede, porque Dios no promueve a las personas por emociones, los promueve por fidelidad. ¿Estás siendo fiel donde estás? ¿Estás siendo fiel? Yo no sé si decirle donde Dios te llamó, donde Dios te puso. A lo mejor tú solo te pusiste, no sé, pero déjame hacerlo más personal. ¿Estás siendo fiel en esta iglesia? Aunque quizás no se parece a lo que soñaste. A lo mejor has tenido sueños que Dios nos va a llevar o nos va a regresar. Algunos me han comentado, no, es que yo soñé que regresábamos de donde salimos. Yo no sé. Pero donde estamos ahorita, ¿estás siendo fiel? Sigue sirviendo con todo el amor, con toda humildad. José no sabía cuándo iba a salir, él realmente no sabía. Es más, ni sabía si se iban a acordar de él. Pero lo que veo es que José cada día se levantaba en esa celda con el mismo corazón, sirviendo con la misma excelencia, haciendo lo que Dios había puesto en su corazón. Ahora, ¿sabes qué me resulta fascinante, iglesia? Que José interpretaba sueños, aun cuando su propio sueño parecía destruido. ¿Sabes qué me parece increíble? ¿O sabes qué es? Puede ser que lo sepas. Qué difícil es tratar de consolar a otros cuando tú estás atravesando una depresión. ¿Sabes qué difícil es orar por alguien que te dice, hermano, puedes orar por mí, estoy enfermo de esto, cuando tú tienes un cáncer horrible? Y eso no es lo más difícil. ¿Sabes qué es lo peor aún? Peor desde este lado, que por el que oraste sana y tú sigues luchando con la enfermedad. Que por aquella persona que oraste el Señor lo bendice y tú, Señor, ¿y yo hasta cuándo? Te he pedido tantas veces. ¿Sabes lo difícil que es tratar de alegrar a las personas cuando tú por dentro estás destruido? Tratar de darles un consejo matrimonial cuando el tuyo se está cayendo a pedazos y lo peor es que les funciona el consejo que les diste.
eso es lo que veo que está atravesando José. José interpreta un sueño y le dice en 3 días. Y en 3 días se cumplieron. ¿Cuántos años lleva su sueño? Obviamente la Biblia no nos dice, querido, pero yo me imagino que a lo mejor José decía, Señor, ¿cómo no puede pasar así conmigo? Qué difícil es, iglesia querida, ver que otros reciben el milagro por el cual tú tanto has estado esperando y has estado orando. ¿Dices amén o no? Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo mientras esperas? Pregúntate eso, ¿qué estás haciendo? ¿Sigues siendo fiel aunque no veas los resultados? ¿Sigues orando aunque parezca que nadie te está escuchando? ¿Sigues sembrando aunque parece que no ves cosecha, que no hay fruto? José no sabía si esta conversación con el copero sería una pieza clave. Él no sabía, pero lo estaba haciendo. Iba a tener su fruto en el momento exacto. Lo único que hizo José simplemente fue estar disponible en el momento correcto para la persona que estaba en necesidad, en ese momento. Y eso nos habla de alguien que sigue sembrando aún sin ver la cosecha. El problema que nos encuentro, y me encuentro a veces yo también, es que muchos dejamos de sembrar porque no vemos esa cosecha. Abandonamos el llamado en esa etapa de ser invisibles. Y a veces la verdad es que es muy normal que se nos meta en la mente, bueno, pero ¿para qué sirvo si nadie lo nota? Como pastor yo te lo he comentado, a veces batallo con el pensamiento de ¿y para qué predico? O sea, a lo mejor la verdad es que nadie cambia. ¿Para qué compartirles una palabra si al final de cuentas la verdad es que seguimos igual? ¿Para qué seguir ayudando si nadie me reconoce? Y entonces viene esta frase que me entristece en el versículo 20, mira lo que dice. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, a los 2. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón, pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos, mandó a que lo ahorcaran. Sin embargo, escucha esto, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y qué frustrante es eso, te ayudé. Estuve ahí para ti cuando me necesitaste en tu momento de más angustia. Estuve para ti y cuando las cosas mejoraron para ti, te olvidaste de mí. Bro, qué terrible. Pero me parece fascinante que el texto no dice que Dios se olvidó de José, dice que el copero se olvidó de José. ¿Sabes por qué? Porque aunque el hombre falla, Dios sigue siendo fiel. Aunque el hombre puede olvidarse de ti, Dios no se olvida de ti. Aunque las personas te dejan, Dios nunca te deja. Eso me parece increíble. Dios sigue siendo fiel aunque no veas la respuesta inmediata. Así que el punto 1, sigue sembrando aunque todavía no veas la cosecha. Punto número 2, ¿por qué? Porque el poder del tiempo de Dios es increíble, es inimaginable. Mira lo que dice. Ahora acompáñame al capítulo 41, versículo 1. Después de que sucedió lo que José dijo, pasaron 2 años más, ¿ok? Mira lo que dice. 2 años más tarde, ya que restituyeron al copero y ahorcaron al otro señor, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Versículo 3. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. De ahí yo me imagino que venía el dicho que más vale estar gordito feliz que flaco pero triste, ¿no? Me imagino. Versículo 4. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. Escucha esto. Pasaron 2 años. José interpreta los sueños del copero y el panadero. Y pasan 2 años de que alguien le dijo, no te preocupes, yo le voy a hablar de ti bien al jefe. 2 años de silencio, 2 años de estar esperando, Señor, pero ¿será que este ingrato se va a acordar de mí o no? De sentir que su don no hizo ruido, que no pasó absolutamente nada. Y justo cuando parecía que todos se habían olvidado de él, el faraón tiene este sueño tú lo sabes, no lo quiero leer todo entero porque se me acaba el tiempo, pero en esencia esto, que hay 7 vacas gordas y luego 7 flacas y luego las flacas se comen a las gordas y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, entonces cuando sucede esto, en este instante, el faraón, al igual que leímos con Daniel, manda a llamar a todo su equipo y le dice, oigan, ¿saben qué? Que he tenido este sueño que no me deja estar en paz y necesito que alguien me diga qué es lo que significa. Y obviamente nadie le puede decir. Entonces, hasta ese momento es donde el copero dice,
dice, híjole, ¿qué crees? Ay, cometí un gran error. Me olvidé, alguien así por ahí dijo, ¿no? En la cárcel, cuando usted me mandó, jefe, hay una persona allí que se llama José, ¿y qué creen que me dio? Pero exactito el sueño que le dije. Entonces, mira lo que dice el versículo 14, ahí en el capítulo 41, dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse, me imagino yo que estaba pues barbón y lo que sea, y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo, mira, José, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que tú oyes un sueño y que eres capaz de interpretarlo. Versículo 16, me encanta que un siervo de Dios siempre reconoce que el poder no viene de él, sino que proviene del Dios Todopoderoso. ¿Dices amén o no? Mira, versículo 16. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Y lo que pasó entonces, lo que José esperó por años, sucedió un día, inmediatamente. Lo que parecía olvidado, lo que parecía un sueño frustrado, lo que parecía que nunca se iba a cumplir, simplemente era planeación divina, era Dios moviendo las piezas diciendo, ¿sabes qué? Primero esto, José, te falta, José, ¿sabes qué? Ahí estás, pero te falta madurar, te falta ser humilde, José, te falta quitarte amargura por la cual tienes que tus hermanos te vendieron, José, te falta, y está preparando todo esto hasta que llega el tiempo exacto, lo que llamamos el Kairos de Dios, esa temporada que nada ni nadie puede impedir. Cuando Dios dice, ahora es el tiempo, cuando Dios dice, ahora es el tiempo de que sanes, es ahora que vas a sanar, no importa lo que diga nadie. Cuando Dios dice, ahora vas a ser prosperado, no importa lo que te diga nadie. Cuando Él dice, ahora es el tiempo, es cuando llega el tiempo a tu vida. José no tuvo que hacer networking, no tuvo que hacer otras cosas, no tuvo que estar sobornando a nadie, no tuvo que manipular, no tuvo que forzar nada, no tuvo que vender su talento, nada de eso. Cuando el momento llegó, el favor de Dios lo sacó de esa cárcel y lo puso en el palacio. Y esto es lo que quiero que anotes. Iglesia, no te olvides, el favor de Dios puede hacer en un día lo que tu esfuerzo no logrará ni en 10 años. En un día Dios puede cambiar todo, en un momento Dios puede cambiar todo, de un día para otro tu situación puede cambiar por completo si sigues siendo fiel ante lo que Él te dijo. El problema es, reitero una vez más, el tema central es la espera, y el problema es que queremos las cosas con rapidez. Pero Dios no busca la rapidez, ¿sabes qué? Él busca madurez. A veces, querido, queremos éxito, pero Dios primero quiere darte el carácter para sostenerlo, no porque no te quiera dar el éxito, sino porque no quiere que el éxito termine aplastando tu llamado. Y quiere darte el carácter primero. ¿Por qué? Porque si te da primero el éxito, en lugar de ser una bendición, va a ser una carga para tu vida. Primero tienes que pasar en ese proceso. Ahora, iglesia, si tú estás en una temporada en donde sientes que nada se mueve, que todo está tranquilo, yo te digo, por favor, no confundas su silencio con su ausencia. Dios sigue trabajando. Vamos a dar una ofrenda de palmas todos juntos. Y quiero darte mi último punto. Si me acompañas, equipo de alabanza. Mantente preparado. Mantente preparado. ¿Sabes? Avanzamos en la historia. José interpreta el sueño del faraón. Y Egipto le dice, ¿sabes qué? Lo que significa tu sueño, faraón, es que tu reino tendrá 7 años de abundancia, pero le seguirán 7 años de hambre. Una hambre tan severa que la gente olvidará toda la abundancia que tuvo Egipto. ¿Y sabes qué te recomiendo, faraón? Que contrates a una persona competente, que se haga cargo absolutamente de todo en Egipto. Te recomiendo que también delegues a unas personas que sean encargados de 1/5 parte en todos esos 7 años, que venga de abundancia, que venga de vacas gordas, que vengan donde todo está súper bien, que 1/5 parte la aparten y la guarden, la pongan en resguardo para que nadie la toque, para que cuando vengan los 7 años de hambruna, la gente no se muera de hambre. Eso es lo que yo te recomiendo. Y entonces, en el versículo 37, cuando Faraón escucha no solo la interpretación, sino la estrategia, escucha, al faraón y a sus servidores les pareció muy bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, oigan, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios?
Toda la gloria sea dada al Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre, por los siglos de los siglos. Escucha, luego dijo a José: José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y más sabio que tú. Así que quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Es decir, ¿sabes qué? Solamente yo voy a estar por encima de ti, pero nada va a ser hecho sin que tú digas, José, que sea hecho. Y la escena es tan repentina, donde entonces José es llamado del calabozo a ahora estar en el palacio. José es llamado, bro, de estar en prisión, de estar olvidado, de ser encarcelado, de ser vendido, a que el faraón le diga: tú vas a estar al mando absolutamente de todo el reino, porque no hay nadie más sabio y más competente que tú. En menos de 24 horas está vestido con lino fino, con un anillo en la mano y paseado en el carro real como segundo al mando de todo Egipto. ¿Cómo se explica ese salto tan radical? ¿Cómo pasa alguien de ser un sirviente, de ser un esclavo, a ser el segundo al mando? Solamente porque el favor de Dios está en tu vida. Y quieres que te diga algo. Esto sucede de una forma teóricamente sencilla. Sigue esperando. Sigue siendo fiel. Sigue obedeciendo lo que Dios diga. No solamente su obediencia fue espiritual, también fue práctica. José, escucha esto, no solo conocía a Dios, también adquirió sabiduría para gobernar. José no solamente oraba, también pensaba estratégicamente. Y por eso tú te tienes que mantener preparado mientras llega el cumplimiento de tu promesa. No solamente decir: no, voy a esperar y Dios me va a dar todo. Y el Espíritu Santo, su palabra dice que el Espíritu Santo te va a recordar todo. Pero ¿todo qué si no estudiaste nada? Estudia, prepárate. José no se encerró en el dolor, se disciplinó en el proceso. Y por eso cuando el faraón escucha su interpretación y dice: wow, no puede ser posible, no solamente escucha la interpretación, también escucha un plan y dice: esto es perfecto. Un hombre que no solo explica, sino que propone soluciones. Ese es José. Y esa es la enseñanza práctica que nos deja. Cuando estás en una iglesia, cuando estás en el lugar donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela y sí en la iglesia, no solamente escuches, no solamente veas las situaciones, propon soluciones también. Porque quejarse es fácil. Estar desde la banca y decir: no, falta esto, no, el café estaba frío, no, la hermanita de bienvenida todo el tiempo está riendo y lo que sea, pero propon soluciones, no solamente quejas. José no tuvo que hacer campaña, no pidió el puesto, no dijo: ¿saben qué? Por favor, yo necesito estar ahí. No manipuló para avanzar, ni oigan, véanme por favor. Su preparación habló más fuerte que sus palabras. Y a veces eso es algo que se nos olvida a nosotros. Tienes que vivir preparado, querido, porque no sabes cuándo va a ser ese kairos de Dios en donde dice: ahora es el momento. No solamente se trata de ansiedad, sino de activismo. Se trata de intencionalidad, de con intención decir: si Dios me llamó a esto, me voy a preparar. Si Dios me llamó a la alabanza, me voy a preparar. Si Dios me llamó en la cuestión profética, me voy a preparar en su palabra. Si Dios me llamó a predicar, me voy a preparar en homilética para por lo menos no ser aburrido cuando doy mi mensaje y cuando sea su tiempo, que yo no sé cuál es, pero Él es perfecto, nunca llega tarde. Yo esté preparado para que el Señor me use. Y sobre todo, no dejes que el dolor se convierta en esa excusa para estancarte, para decir: Dios nunca vino, Dios nunca llegó, porque Él siempre llega a tiempo. La pregunta es, vamos a aplaudir todos juntos. Mira, quiero dejarte con esto. La pregunta no es si Dios puede abrir la puerta. Dios puede, y cuando Él abre una puerta nadie la puede cerrar. La pregunta es si tú estás listo para pasar por la puerta cuando Él abra. José estaba listo espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente también. Dios lo usó y quiere hacer lo mismo contigo. Puede ser que hoy estés en un lugar oscuro, puede ser que hoy estés en un lugar que se siente como una prisión, puede ser que estés en un lugar donde nadie te aplauda, donde nadie te vea, donde nadie te dé las gracias, pero si permaneces fiel y sigues preparado, Dios te puede llamar y cambiar tu vida en un segundo. José pasó por la traición, la esclavitud,
la tentación, la cárcel, y luego lo más feo, el olvido. Pero nada de eso pudo cancelar el propósito de Dios en su vida, y nada puede cancelar el propósito de Dios en tu vida tampoco. Si Él te dijo algo, confía en que Él lo va a hacer a su debido tiempo. ¿Dices amén? ¿Por qué no damos unas fuertes palmas todos juntos? Y te invito a que ahí donde estás, querido, inclines tu rostro, por favor. Yo no sé si quizás hoy algunos de nosotros o algunos de ustedes también se sienten olvidados por alguna razón. Quizás has estado esperando, has estado orando, has estado sirviendo, pero no ves fruto. Y probablemente tu corazón empieza a creer que tal vez Dios ya no va a hacer nada contigo. Pero escúchame, Dios no se ha olvidado de ti. Él ha estado en cada paso contigo, en cada lágrima que has derramado, en cada noche oscura. Hoy quiero invitarte a que vuelvas a confiar nuevamente en Dios. Confía mientras siembras, confía mientras esperas, confía mientras te preparas. Porque cuando llega el kairos de Dios, querido, cuando llega su tiempo, ni cárcel, ni el olvido, ni el tiempo pueden detener su propósito, ni su mano en tu vida. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor Santo. Gracias porque tus tiempos son perfectos. Gracias por recordarnos que tú sigues siendo fiel a pesar de las circunstancias, a pesar de las noches oscuras, a pesar del dolor. Bendito Dios, tú sigues siendo fiel y tú no te has olvidado de ninguno de nosotros. Señor, gracias por recordarnos que tú tienes un tiempo perfecto para el propósito que tú has depositado en cada uno de nosotros. Pero te rogamos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos des la paz para seguir creciendo, para seguir creyendo, para seguirnos preparando, bendito Dios, para seguir confiando que tú tienes el control de todo. Aunque todo a nuestro alrededor no parezca cambiar, confiamos en que de un momento a otro tú puedes cambiar toda nuestra situación. Y confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, bendito Dios. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.